Yo soy Joaquín Rey, esto es La Voz del 21. Estamos llegando al final de la segunda semana de estado de emergencia nacional para hacer frente al coronavirus, una irrupción en nuestro país que ha generado impactos severos sobre la salud pública, pero también sobre la economía. Y precisamente para hablar sobre los impactos en nuestra economía, hoy nos acompaña desde la cuarentena que está cumpliendo rigurosamente el señor Gianfranco Castañola, presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría. Señor Castañola, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Un gusto saludarlo. ¿Cómo va a ser este 2020 en términos económicos? Entiendo que en Apoyo Consultoría han hecho ya algunas proyecciones. ¿Qué es lo que esperan? Bueno, creo que estamos enfrentando la mayor crisis mundial de los últimos 100 años en época de paz, ¿no? Poniendo de lado la Segunda Guerra Mundial. Es un territorio inédito para el mundo, es territorio inédito para el Perú, por las características de esta crisis. Es una crisis, primero, que ha generado una inmensa disrupción en la actividad productiva. A diferencia de otras crisis donde lo que había era un ajuste en el gasto de las familias, en el gasto de las empresas, en este caso estamos enfrentando una disrupción en la producción de todos los países que ya estamos sufriendo el coronavirus. En segundo lugar, es la velocidad con la que se ha destapado esta crisis. Las crisis normalmente llegan poco a poco hasta que un día detonan, ¿no? Pero aquí todo ha ocurrido en las últimas 2 o 3 semanas de una manera acelerada e inesperada. Veíamos que venía, pero nunca pensábamos que iba a ser tan violenta la llegada. Tercera, la profundidad de la crisis es muy, muy profunda. Y en cuarto lugar, es una crisis que toma a todo el mundo. Es decir, si miramos hacia atrás, en muchas de las crisis anteriores siempre había una parte de la economía mundial que jalaba en el rescate, el resto que seguía moviéndose, como en el 2007-2008, de alguna manera países emergentes grandes como China y otros siguieron funcionando y ayudaron mucho a la recuperación del mundo. Hoy día todo el mundo está en crisis y entrando como un dominó a una velocidad muy, muy rápida. Entonces, y a la vez hay un componente adicional que la vuelve aún más grave, que es la incertidumbre. O sea, hay un factor exógeno que es cuándo vamos a poder controlar es la expansión de este virus. Y hasta que no tengamos una visión clara de eso, seguimos viendo un túnel muy oscuro y esa incertidumbre ya afecta no solo la disrupción en la actividad productiva, sino la posición que toman empresas y familias respecto a su gasto, evidentemente mucho más conservador. Entonces, es esta incertidumbre de cuándo va a acabar esta pesadilla de la expansión de este virus que genera que, por ejemplo, algunos economistas como Rubini, si bien es un poco, le dicen Mr. Doom, es muy pesimista y siempre le ha gustado pronosticar escenarios malos. Cuando se discute en economía cómo va a ser la recuperación de la economía, muchos dicen que es en la forma de una V chica, de una V, o sea, con un rebote. Otros hablan de una U, es decir, que caes, estás en la parte baja de la economía y luego rebota. Otros dicen que es una L, donde caes y te mantienes en la parte baja. Y Rubini, en un reciente post que publicó, dijo que él veía que por ahora esto era una I. Una I latina es una caída total y absoluta, ¿no? Este es el nivel de crisis que enfrentamos y si le quieres poner cifras al Perú, en marzo tenemos más de la mitad de toda la capacidad productiva del Perú paralizada, o más de la mitad, ¿no? Operando a niveles muy pequeños. El PIB en marzo en apoyo estimamos que va a caer en 20%. Tienes a menos de la quinta parte de los adultos en las ciudades trabajando. Según una encuesta de Ipsos, el 25% ha perdido su trabajo. Entonces, es una crisis muy profunda, muy disruptiva, que requiere una respuesta muy grande de parte del Estado y muy masiva, y sobre eso podemos hablar luego. Y si podríamos animarnos a soltar una cifra de crecimiento para el 2020, ¿tienen algún estimado?
Sí, en apoyo tenemos un estimado que si hay una respuesta adecuada del gobierno, que este es y luego podemos discutir, o sea, cuán bien le está haciendo el gobierno en este frente. Si tenemos una respuesta adecuada del gobierno, en apoyo, consultoría, estimamos que el PBI este año va a caer en 4.5%. El MEF ha dicho hoy día ha bajado su proyección del 4% al 2%. O sea, siguen siendo muy optimistas desde su punto de vista. Es decir, sí, o sea, la verdad es que son muy optimistas, no vemos forma, o sea, que este año va a ser un año de contracción económica de todas maneras. Podemos discutir la magnitud, nosotros pensamos que 4.5, si termina siendo 5 o 6, tampoco me sorprendería, porque otra vez, estamos disruptiendo actividad productiva. El Perú no puede producir no puede producir a niveles de situación normal. Y si sobre esto le agregamos que también las familias y las empresas van a tener un comportamiento mucho más conservador y con menos ingresos, indudablemente estamos en una tormenta perfecta. Y nadie del mundo nos va a venir a rescatar. No va a venir ningún motor externo que nos saque de una crisis interna. Aquí hay una crisis mundial y hay una crisis interna. Son las dos cosas. Quisiera preguntarle ahora por algunas de las medidas del gobierno. Primero por algunas medidas, digamos, más micro. El bono, para empezar, este bono de 380 soles, que es una transferencia efectiva a los pobres y más pobres. ¿Esta es una estrategia adecuada desde su punto de vista? A ver, prefiero ir un paso para atrás, ¿no? Decía que la respuesta a esta crisis tiene que ser masiva a niveles que nunca hemos visto en el Perú. Y tenemos la fortuna, y en esto quiero enfatizar, Joaquín, permíteme hacer una digresión sobre tu pregunta, y esto sí quiero enfatizar. Nunca en la historia moderna el Perú ha estado mejor preparado desde el punto de vista económico. No me refiero a la parte de salud sanitaria, donde sabemos todas las carencias de nuestro sistema. Desde el punto de vista económico, nunca mejor preparado para una crisis como hoy. Entonces tenemos un Estado que tiene recursos como nunca los ha tenido, producto de 30 años de una disciplina fiscal férrea. Tienes empresas que tienen una situación patrimonial relativamente sólida, producto de la acumulación patrimonial que han logrado por el crecimiento producido en este siglo. Y finalmente, tienes un sistema financiero más sólido que nunca en la historia del país. Entonces, estamos muy bien preparados. Sin embargo, a nivel de las familias, si bien el Perú ha avanzado mucho en la reducción de la pobreza, etcétera, etcétera, sí tenemos familias muy vulnerables. ¿Ok? Entonces, este es un poco el contexto. ¿Cómo responder a esta crisis? Hay dos frentes que atacar. Hay el frente de las familias, de la economía familiar, y hay el frente de la actividad productiva. En el frente familiar, yo creo que la manera como está atacando el gobierno a las familias más vulnerables es la correcta. Uno, para ayudar a las familias más vulnerables, tiene dos mecanismos. O les da dinero o les da bienes. Es mucho más práctico darles dinero y que las familias escogen cómo lo gastan, hasta logísticamente. Incluso gracias a la modernidad de nuestro sistema financiero, la carretera para llegar a estas familias vulnerables ha funcionado relativamente bien y muy bien, que es usar al sistema financiero a todo el sistema financiero que se ha puesto a servicio del país para poder llegar a las familias. Creo entonces que la manera como se ha atacado con un monto de 380 soles, que obviamente es un monto que puede ser insuficiente, pero que contribuye, que deberá ser evidentemente duplicado en la segunda cuarentena. Yo espero que el gobierno duplique replique este bono en la segunda quincena. Creo, en la segunda cuarentena, creo que va a ser positivo, ¿no? Y creo que es una buena respuesta para las familias más vulnerables, ampliado para los informales, ¿no? En términos de escala, inicialmente eran 2.7 millones, ahora se ha ampliado hasta 3.5 millones, incluyendo a los independientes. ¿La escala es suficiente o ha debido ser más agresivo el gobierno? A ver, creo que por ahora es suficiente. Se puede ampliar considerando que ya no vamos a tener 15, sino 30 días de cuarentena. Creo que se puede ampliar y evidentemente, si bien ha habido un gran esfuerzo de focalización,
pueden haber habido algunos errores también de gente que debió haber entrado en este paquete y no ha entrado, y hay tiempo para corregir. O sea, yo creo que la magnitud contribuye a las economías familiares, es un esfuerzo que quizás se puede, que creo que debería duplicarse en la segunda cuarentena, y creo que podría marginalmente ampliarse a algunos sectores informales que podrían haber quedado fuera. Una vez que concluya la cuarentena, evidentemente no vamos a volver a la normalidad de manera inmediata. Luego de esta cuarentena, ¿debiera continuarse con algún tipo de transferencia directa de dinero a las familias? A ver, creo que depende cómo vayamos volviendo a la normalidad. Y creo que esta es parte de la incertidumbre que hablaba al comienzo. Si uno mira de aquí a fin de año, ¿podríamos afirmar que no va a haber una nueva cuarentena? Creo que no. Es posible que haya una nueva cuarentena. Si hubiera una nueva cuarentena, yo creo que tiene que volver a darse este apoyo a las familias. Y para eso tenemos los recursos, felizmente. Nunca el Estado peruano ha tenido más recursos ahorrados, como ahora hay una capacidad fiscal como la que tiene ahora. Entonces yo creo que este largo túnel que tenemos que atravesar hasta que se acabe esta pesadilla, creo que va a requerir de apoyo futuro a estas familias. Hay otras medidas que se han dado para dar mayor liquidez a la familia, sobre todo al sector formal. Una de ellas tiene que ver con el retiro del CTS hasta 2.400 soles, y está también el tema de las AFPs, ¿no? Que no van a haber aportes en el mes de abril. ¿Cuál es su opinión respecto a estas medidas? A ver, efectivamente, estas medidas están apuntando al sector formal a darle liquidez, considerando que en muchas de las familias de clase media, media baja, que tienen a un miembro de la familia en el sector formal, también tienen ingresos que contribuyen a la economía familiar, ingresos que provienen del sector informal o que son independientes y que están sin recursos. Entonces, imagino que la medida está orientada a aquellas familias que, teniendo un miembro de familia que contribuye a la economía familiar con ingresos formales, hay otros que hoy día han dejado de contribuir, y esto debería ayudarlos. Yo hubiera preferido de repente atacar más por el lado de la CTS, porque la CTS es un desahorro voluntario, donde si necesitas recurres a la CTS, y si no necesitas la dejas allí. El tocar los fondos previsionales siempre, o el ahorro previsional, siempre es una medida que puede ser bastante más discutible. Ahora, por lo tanto, yo tengo más reparos en la parte de AFPs, del sistema privado de pensiones, mejor dicho, que de la CTS, ¿no? Pero entiendo que el gobierno lo que quiere es poner la mayor cantidad de liquidez disponible para las familias. Hay quienes, hablando de las AFPs, hay quienes que impulsan una liberación parcial de los fondos de AFPs para hacer frente a la crisis. ¿Qué le parecería una medida de ese tipo? O sea, creo que hubiera sido una medida que hubiera podido funcionar para aquellas personas que tenían pequeños fondos acumulados ahí, y que digamos, no están contribuyendo, que son independientes, que tuvieron un periodo corto en el sector formal. Quizás en ese sentido sí, pero creo que en general tocar los fondos previsionales hay que pensarlo dos veces. Pero quizás se hubiera podido hacer la excepción para estos independientes que tuvieron un corto paso por la formalidad, ¿no? O mejor dicho, por la planilla. Hay otra medida que apunta más a las empresas, y tiene que ver con este subsidio que se ha propuesto para los trabajadores que ganan menos de 1.500 soles. El Estado va a asumir 35% de ese sueldo, y es una suerte de alivio para la empresa. ¿Qué opinión le merece esta medida? Sí, es una medida que evidentemente es positiva. O sea, hay que considerar que cuando digo que más de la mitad del sector productivo del Perú está paralizado o produciendo bastante por debajo de su capacidad o de su producción normal, estamos hablando de miles de empresas que no van a tener ingresos este mes. Pero por un lado no tienen ingresos, por otro tienen que pagar planillas, tienen que pagar servicios, tienen que pagar proveedores, tienen que pagar, todas las que no son pymes, tienen que pagar impuestos. ¿Y de dónde salen si no tienen ingresos y no tienen caja?
Entonces, esta medida creo que está orientada a tratar de preservar el empleo en empresas que son empleadores masivos de gente que gana un sueldo relativamente bajo, como 1.500 soles, ¿no? O sea, ahora, estamos hablando probablemente de cerca del 40 o 50% de los trabajadores formales que están dentro de ese nivel, ¿no? Es una medida que es positiva, que alivia a las empresas, sobre todo recordando un tema importante, ¿no? O sea, en economías como los Estados Unidos u otras economías desarrolladas y también emergentes, las empresas pueden ajustarse muy rápidamente sacando gente, ¿no es cierto? O sea, despidiendo. O sea, en Estados Unidos estamos viendo cómo en una semana 3.300.000 personas han pasado al desempleo y están pidiendo, la cifra debe ser mucho mayor, pero las que están pidiendo, están aplicando al seguro de desempleo 3.300.000. O sea, conocemos muchas empresas de Estados Unidos que han votado el 60, 70, 80% de sus empleados. En el Perú eso no se puede hacer por la legislación, por la rigidez de nuestra legislación. Por tanto, este es un alivio menor, pero es un alivio para la actividad productiva. Ahora, si uno ve las medidas, vemos que están más enfocadas en el trabajador o en las familias que en las empresas. Las medidas hasta ahora, por lo menos. ¿Este es un balance adecuado o debiera el Ejecutivo enfocarse un poco más en las empresas? Sí, a ver, yo creo que para juzgar el paquete del Poder Ejecutivo en su conjunto, tenemos que esperar a que salgan todas las medidas que me imagino que se darán en los siguientes días. Creo que en un primer momento el Ejecutivo ha querido priorizar a familias vulnerables, luego a familias formales y a pymes, y ha soltado solo una medida que puede ayudar también a empresas medianas y grandes. Yo esperaría que en los siguientes días haya más medidas, sobre todo orientadas a evitar que se rompa la cadena de pagos. Y esto es fundamental, porque si no se dictan estas medidas, sí la crisis nos puede llevar a niveles descomunales. ¿A qué me refiero? Las empresas, por lo mismo que no van a tener ingresos, muchas de ellas en estas semanas, y que son empresas solventes, pueden pasar muy rápidamente de la iliquidez a la insolvencia. Y ahí estaríamos destruyendo empresas, capacidad productiva y empleos. ¿Cómo se logra evitar esta ruptura de la cadena de pagos? Con intervenciones del Estado en el sistema financiero. Y aquí, por ejemplo, con fondos de garantías que garantice el Estado una serie de créditos que se den para estas empresas, por ejemplo. Ya de alguna manera indirecta se hizo esto en la crisis del 98 y permitió que la economía no cayera aún más de lo que cayó. Y creo que aquí cualquier medida que se tome por el lado del sistema financiero, creo que es mejor equivocarnos por un exceso y por actuar en exceso que actuar de una manera relativamente excesivamente prudente y quedarnos cortos, ¿no? Entonces creo que ese es un conjunto de medidas que tiene que venir por el lado del sistema financiero y que yo esperaría que el gobierno en los siguientes días dicte. Y una que creo que es políticamente más complicada es flexibilidad laboral, ¿no? O sea, creo que por lo menos para aquellos sectores que sabemos que tienen muchísimos meses oscuros por delante, por ejemplo, aquellos vinculados al turismo, al esparcimiento, restaurantes, cines, centros comerciales incluso, ¿no es cierto? Creo que se les debe permitir licencias sin goce de haber, por ejemplo, o aplicar vacaciones, contra vacaciones, parte de esa cuarentena o vacaciones forzadas en los siguientes meses. Porque si es que no se le permite esta flexibilidad laboral, por más apoyo financiero que reciban, van a quebrar. Van a quebrar porque no pueden mantener, o sea, empresas que no tienen ingresos no pueden sobrevivir, ¿no? ¿Productiva desaparece o puede ser rápidamente, digamos, saliendo de la crisis, se puede rehabilitar esa capacidad productiva? A ver, primero, depende de la profundidad y de la duración de esta crisis, ¿no? O sea, en esta crisis se va a generar desempleo, van a desaparecer empresas, algunas instituciones financieras menores pueden debilitarse. Definitivamente todo esto puede
va a venir y creo que hay que ser consciente de eso, pero creo que volver a la normalidad, volver a los niveles productivos que hemos tenido, digamos, en diciembre o enero, con suerte, en la segunda mitad del próximo año. Comparándonos con otros países, Estados Unidos ha anunciado un paquete de estímulo sin precedentes de 2 billones que equivale más o menos al 10% del PBI. ¿Qué tan ambicioso debiera ser el Estado en el peruano en el impulso que va a dar en términos de porcentaje del PBI, por tener una referencia? Digamos? O sea, yo creo que deberíamos por lo menos 4, 5 puntos, 6 puntos del PBI, idealmente, comprometer en esto. Reitero, creo que es mejor equivocarnos por un exceso que por una carencia. Por lo menos 3, 4 puntos del PBI creo que deberíamos comprometer en este esfuerzo, ¿no? Chile está sacando un paquete 4.7 y ojo, o sea, hay que ver también, hay paquetes, digamos, hay que ver qué cosas se incorpora dentro de este costo fiscal, ¿no? Por ejemplo, en los cálculos que se están usando en el Perú, se está incluyendo el hecho que muchas empresas y familias no regularicen su impuesto a la renta en marzo, sino en junio. Pero eso en verdad no tiene un impacto fiscal más allá de un costo financiero de 3 meses de no haber cobrado impuestos a tiempo, ¿no? Aquí lo que yo estoy pensando es en cosas que cueste al fisco peruano, que por alguna razón hemos ahorrado tanto justamente para situaciones como esta, ¿no? ¿Qué recomendaciones tendría para la familia, para la economía familiar? ¿Cómo debiera cambiar nuestra asignación de gasto o cómo hacer frente en nuestros hogares a esta crisis? Yo creo que tenemos que ser prudentes en el gasto, ¿no? Creo que tenemos que ser prudentes, muy austeros, hasta que no haya una luz al final del túnel, no haya claridad de cuándo saldremos, cuándo controlaremos el coronavirus y cuándo la economía empieza a dar señales de recuperación. Sencillamente hay que ajustarnos. Esa es es la realidad. Hay una nueva realidad donde además nuestras costumbres sociales van a cambiar en los siguientes meses, definitivamente. Y bueno, hay gente que puede hablar mucho mejor que yo de esto, pero definitivamente estamos hablando de un mundo distinto, ¿no? Y en el caso de las empresas, los gerentes o directores, ¿qué decisiones debieran tomar al interior de la empresa para hacer frente a lo que se viene? Mira, creo que todas las empresas van a estar muy concentradas en ver cómo se vuelven más eficientes, cómo cortan gastos, cómo todo aquello que no contribuye directamente al proceso productivo se pospone o se deja, y muy probablemente vamos a ver también inversiones que se posponen hasta que no haya una claridad de cuándo salimos de esto, ¿no? Y en términos de la política monetaria, el Banco Central tendría que hacer algo, habría que ser más agresivos con la baja de tasa de intereses. Creo que el Banco Central, con el acuerdo que tuvo en el último directorio, tomó varios acuerdos, ¿no? Y todos los acuerdos son positivos porque dan más liquidez a la economía, pero también se ha comprometido a dar recursos contra instrumentos que tengan garantía del Estado. Aquí ha sembrado el camino para generar un espacio de mucha mayor liquidez al sistema financiero. Yo creo que el Banco Central está reaccionando muy bien y yo creo que en esta crisis el MEF, el BCR, la super de bancos hasta ahora han reaccionado muy bien considerando lo repentino que ha aparecido esta crisis. Creo que hay que darle tiempo para que en los siguientes días sigan sacando medidas que espero que estén bien orientadas. Evidentemente, si no sacan más, el paquete es absolutamente insuficiente. Lo que se ha hecho hasta ahora es insuficiente, pero yo no lo criticaría hasta no conocer todo lo que viene por delante. En economía las expectativas son muy importantes, ¿no? ¿Cómo califica usted el manejo del presidente Vizcarra para transmitir calma, optimismo o en general el manejo de la crisis? Creo creo que el presidente Vizcarra ha demostrado un liderazgo importante que ha permitido transmitir a la población que está bajo control de la crisis. Creo que la reacción en la parte sanitaria ha sido evidentemente la apropiada. Creo que todos estamos de acuerdo con los primeros 15 días de cuarentena, con los segundos 15 días de cuarentena, porque es un reconocimiento de la precariedad de nuestro sistema sanitario que no hubiera resistido una medida intermedia, ¿no? Creo que la respuesta del gobierno ha sido hasta ahora el manejo, creo que es totalmente positivo, ¿no?
finalmente, entiendo que en Apoyo no ha hecho un análisis de la curva de contagios. Este es un tema más de salud pública, ¿no? Pero a veces los economistas nos metemos a predecir todo, ¿no? ¿Cuál es su estimación respecto de cuándo se va a llegar a estabilizar la cifra de contagios? A ver, Joaquín, sí tenemos nosotros un área en Apoyo de Analytics que tiene un modelo que ha venido estimando lo que me estás pidiendo. Es un tema que yo no soy especialista y me comprometo, acabando esa entrevista, a enviarte el último reporte que hemos hecho al respecto. Muy bien. Señor Castañola, muchas gracias por su tiempo. Encantado, un gusto, Joaquín. Cuídate tú y tú. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Bien, era Gianfranco Castañola, presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría vía Skype. Está cumpliendo la cuarentena como corresponde, analizando esta crisis que es, además de salud pública económica, ya lo han escuchado, no es muy promisorio lo que se viene para la economía peruana en los próximos meses. Y la buena noticia es que el Estado tiene la espalda y la capacidad financiera para hacer frente a esta dura realidad. Muy bien, estamos pues cerrando ya esta segunda semana, de emergencia nacional, y le recordamos que es fundamental que usted se quede en casa para parar la dispersión del coronavirus en todo el Perú, y puede seguirse informando a través de Perú 21 y en todas nuestras plataformas. Estamos en redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y por supuesto en nuestra página web peru21.pe. Con permiso.